Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas noches, ya por la hora. Bueno, vamos a empezar entonces la clase de legales del día de hoy, martes, y vamos a proseguir con el temario. Pero antes les voy a decir para que lo piensen y a continuación empezamos formalmente, pero ya les doy la introducción. A ver, piensen, ¿qué concepto tienen ustedes, a grosso modo, sencillamente, lo que es un acto jurídico? La pregunta es, acto jurídico, ¿sí? Desde ya los escucho, gracias. Ante todo quiero felicitarlos y felicitarlas porque realmente me encuentro con que han dado respuestas muy cualificadas respecto a lo que es un acto jurídico. Están muy todos, unos más, otros menos, muy bien orientados y orientadas en cuanto a lo que es. O sea, primero que es un acto voluntario. O sea, tengo que ejercer yo mi voluntad de expresar el acto. Bien, ese acto está destinado a ¿qué? A generar determinado tipo de derechos o extinguir obligaciones. Las hay de diversa manera, en el campo civil, en el campo comercial, en el campo laboral, etcétera. Para lo cual yo requiero, ustedes requieren que tener ese acto, esa disponibilidad, esa libertad para yo poder expresar esa voluntad, ¿sí? Esa voluntad puede ser en forma verbal, pero generalmente va acompañada de una formalidad, es decir, de una forma que nos permita que quede plasmada, marcada, registrada esa voluntad, que no es cualquier voluntad, por supuesto. Esa manifestación, por ejemplo, concretamente, yo quiero donarle algo, puede ser a la institución Bomberos Regional Metropolitana, quiero donarle algo a un amigo, a un vecino, etcétera. Bien, tiene que haber un acto primero unilateral. Uni porque soy uno, soy yo físicamente. Bien, correcto. Ese acto yo lo manifiesto. Para que el acto tenga validez, tenga vida en el mundo jurídico, no basta la palabra, sino que la palabra va a tener que ir acompañada de una forma. Esa forma va a ser, en el caso de una donación, por escrito. Primera cuestión. Y además va a tener que ser hecha ante un escribano. ¿Por qué? Porque el escribano va a certificar que la persona, el doctor Eduardo Jurado, documento tal, es el doctor Eduardo Jurado y no es Juan Pérez. Bien. Y que tiene la disponibilidad, la voluntad de donar tal bien a tal persona. Esa persona puede ser física o jurídica, como habíamos iniciado o dicho en una de las primeras clases que empezamos este ciclo. Otra de las cuestiones que es muy esencial, es muy obvia, pero hay que decirlo, lo tienen que saber, es que esa manifestación de voluntad tiene que ser dentro del marco de la legalidad, es decir, dentro del marco del derecho, dentro del marco lícito, es decir, que un acto ilícito significa un acto delictivo contrario a la licitud, a la legalidad, está viciado como tal. Por ende no va a tener ningún tipo de efecto jurídico. Sí tendrá otro tipo de efectos, pero no será un acto jurídico, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, desglosando la definición, vamos a encontrar que todo acto jurídico tiene que ser hecho con la voluntad libre. Esto significa que no tiene que estar viciada la voluntad. Viciada sería si yo, por ejemplo, me hacen firmar una declaración, un testamento o una donación de alguna cosa, mueble, o sea, algo que se mueve, por eso es mueble, un objeto, o de un inmueble, puede ser un departamento, una casa, un terreno. ¿Cómo va a ser viciado? Y si a mí me ponen un arma en la cabeza, o me obligan y me dicen, si vos no firmás
no sé, te vamos a matar a fulano de tal, eso es un acto nulo. ¿Por qué? Porque mi voluntad está viciada. ¿Por qué? Porque estoy actuando bajo presión externa, presión delictivamente externa, obvio. Entonces el acto jurídico es nulo, porque la voluntad está viciada. ¿Cómo vamos a saber cuando además el acto puede ser la voluntad viciada? Bien, ¿cómo vamos a saber si lo que estamos queriendo desde una voluntad sana, desde una voluntad libre, desde una voluntad no viciada, podemos realizar ese acto? Bueno, consultando la ley, obviamente. La ley, en sentido general, los códigos, disposiciones y la cantidad grande y vasta que hay de normas jurídicas, en este caso en nuestro derecho local, en el derecho de la República Argentina. Era tal que tiene que ser un acto voluntario, primera cuestión. Segunda cuestión, que ese acto voluntario no esté viciado, es decir, no esté contaminado de una voluntad externa. Me pueden haber amenazado, me pueden estar amenazando, puedo estar yo intoxicado. Y hay otra cuestión, que puede ser la de un menor de edad o un incapaz de derecho. ¿Qué sería? ¿Que una persona menor puede expresar la voluntad? Claro que sí. ¿Tiene aptitud para generar actos jurídicos? No. ¿Por qué? Porque todavía su personalidad no está desarrollada como para tomar decisiones. Entonces, las puede tomar a través de sus representantes naturales, sus representantes legales naturales, que son sus padres, su mamá, su papá o quien esté a cargo de la persona menor. En el caso de los incapaces de derecho, son personas que están interdictadas por el Poder Judicial por alguna enfermedad, por supuesto muy grave, que puede ser de naturaleza psiquiátrica y no les permite generar actos auténticamente libres de su voluntad, sino que están viciados por producto de su enfermedad. Bien, y otra de las cuestiones que también tenemos que explicar y ustedes tienen que saber, que las personas jurídicas, o sea, la agrupación de personas físicas que suman una cantidad de individuos de personas físicas, se denomina persona jurídica, como lo habíamos dicho en las primeras clases. Bien, ¿pueden generar o realizar actos jurídicos? Por supuesto que sí. ¿De qué manera? Igual que las personas físicas, expresando su voluntad. ¿A través de cómo? Una comisión directiva, a través de un presidente, etcétera. Es el que va a representar, el que va a ser la máxima autoridad o representante legal y va a expresar la voluntad del acto jurídico que se quiera realizar, que se quiera, por ejemplo, hacer una donación, como dije, hacer un contrato civil, un contrato comercial, y hasta para recibir una donación tiene que haber una voluntad de la persona física o la persona jurídica que quieren recibir una determinada donación, un determinado beneficio. Una de las consideraciones que tenemos que hacer es también si las personas, por ejemplo, menores de edad, los niños o adolescentes, pueden ser beneficiados de actos jurídicos. Claro que sí. ¿Cómo? A través de los padres, de sus representantes legales. De manera tal que el principio general es que todos podemos ser beneficiados por actos jurídicos provenientes de terceros. Y también, si no tenemos la capacidad jurídica para generar nuestros propios actos porque somos menores de edad o estamos interdictados por nuestra incapacidad o somos, por ejemplo, otra de las enfermedades muy clásicas son los jugadores compulsivos, que mediante sentencia judicial se ubican la realidad, todo, etcétera, pero van gastando la plata y hasta ponen en riesgo gravísimo
el sustento familiar. Y esto también es un tema que lamentablemente merece otro capítulo aparte. También debemos decir que los actos jurídicos generan básicamente dos consecuencias: derechos y obligaciones. Los derechos son para ejercerlos, para disfrutar ese acto jurídico, y hay otros actos jurídicos que son obligaciones imperativas, son cargas para los individuos, para las personas físicas, como también para las personas jurídicas. Por ejemplo, el pago de impuestos, declaraciones juradas ante la AFIP, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son ejemplos de actos jurídicos emanados de órganos del Estado, donde las personas físicas y personas jurídicas tienen que cumplir con determinados mandatos, determinadas obligaciones. Y de ahí surge, en este caso, no un derecho, sino una obligación, claramente. Respecto a una pregunta puntual que me han hecho recién, la aspirante Erika, respecto a si un menor puede elegir vivir con la mamá o la papá en el caso de que estuvieran separados, o con uno o con otro. En este caso puntual, al menor, al niño, a la niña, se lo va a escuchar el órgano juzgador, o sea, el Poder Judicial, el encargado de dirimir las cuestiones, cuando hay cuestiones controversiales, y basado la justicia, el Poder Judicial, en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, establece que los bienes y los derechos de los niños son, en primer lugar, los más destacados, y que todas las naciones, los ordenamientos jurídicos de cada uno de los países que integran el planeta y el mundo civilizado tienen que darle preferencia o preeminencia a los derechos de los mencionados, de los niños, niñas y adolescentes. Era tal que cuando haya involucrados varios derechos, donde se va a resolver derechos y obligaciones, obviamente, de todas las partes, y haya niños o niñas y adolescentes, el juez tiene la obligación, no solamente de escuchar, sino de resolver ajustado a la ley y a derecho, y que la misma resolución sea lo más, digamos, benéfica y favorable a los intereses superiores del niño, de la niña y de los adolescentes. Con lo cual, entre dos bienes, o dos derechos, mejor dicho, vamos a decir iguales, el derecho del niño siempre va a tener una preeminencia mayor a cualquier otro derecho. Esto está consagrado en la mencionada Convención Internacional, la pueden buscar ustedes, está en internet, y además es ley para toda la nación argentina. Para toda la nación argentina. Es decir, se aplica en todos los órganos judiciales, y si no se aplica, pues estamos en un problema, porque estarían contrariando legislación internacional que ha sido incorporada por tratados internacionales a la legislación nacional argentina. Y redondeando, quiero decirles también que en materia no de actos jurídicos, sino que también en materia tristemente delictiva, sea delictiva, ilícita, son sinónimos, se generan también obligaciones, no actos jurídicos, obligaciones. Por ejemplo, en materia legal, correctamente, yo genero un acto jurídico, estoy generando una obligación, un contrato, por ejemplo, es un acto jurídico lícito y genera una obligación lícita. Pero hay otro tipo de obligaciones, que son las obligaciones de naturaleza, o sea, que salen, surgen, brotan de una obligación extracontractual, que sería un delito. Por ejemplo, una persona, un delincuente, un reo, roba,
viola o mata a un individuo, una persona, etcétera, o a un animalito puede ser también, esa persona ya por el hecho de haber hecho eso, que está obviamente estipulado en el Código Penal, está generando una obligación. ¿De qué naturaleza? Extracontractual. ¿Por qué? Porque está fuera de un contrato lícito. Pero esa obligación es con toda la sociedad. Nosotros como cuerpo social nos tenemos que preservar y defender. Y ahí por eso se dice que la justicia actúa en forma de oficio, sin necesidad de denuncia de la parte afectada. Esa es otra de las características que tienen las obligaciones. Surgen de contratos, de convenciones o bien de cuestiones ilícitas. Bueno, de esta manera damos por concluida la clase. Cualquier dudita, como siempre y como han tenido recién, a sus órdenes. Estoy para escucharlos y bueno, cualquier duda estoy aquí, si no, me lo hacen saber. Desde ya, muchas gracias y espero que me den el ok para despedirnos.